Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre un spoiler de la serie Bien Loxindro, de la pareja de Nan y Mac. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Estoy un poco confundido, respondió Mac. Nan frunció el ceño porque pudo ver de que Mac estaba mintiendo, pero no pensó en preguntar nada ahora. Ten cuidado, me alegro de que Nan se apresurara a llevarte al hospital, dijo el padre de Mac, y se sentó a conversar con su hijo por un rato. El padre de Mac le ha confiado a Nan que cuide a Mac antes de que el padre de Mac regrese a casa, porque volverá a visitarlo mañana. ¿Tienes hambre? Nan preguntó en voz baja. No, respondió Mac un poco rígido. ¿Puedes decirme por qué comiste ajo? Nan preguntó seriamente, porque este tema le molestaba mucho. No soy tonto, siempre tienes cuidado con eso todo el tiempo. No hay manera de que pudieras haber sido descuidado al comer, dijo Nan. Si no eres tonto, entonces sabes cómo lo comí, respondió Mac. No puedes ser sarcástico ahora, ¿verdad? Nan dijo en un tono irritado, porque estaba seguro de que Mac se lo había comido accidentalmente. Bueno, Mac estaba a punto de hablar, pero hubo un golpe en la puerta, y Sage abrió la puerta. Nan y Mac voltearon a mirar. Mac se dio cuenta de que esa persona era el amigo de Nan. Mac se quedó en silencio por un momento cuando vio a From siguiendo al amigo de Nan. ¿Por qué viniste aquí, From? Nan preguntó con curiosidad. Mac miró a From. Dile, Sage tiró del brazo de From y lo colocó frente a Nan. La cara de From estaba pálida. ¿Qué más quieres? Mac preguntó. From miró a Mac con una mirada culpable, hasta que Mac se congeló un poco. Nan miró a Mac y From. ¿Cuál es el problema? Preguntó Nan con voz profunda. From lo miró con ojos temblorosos. Lo siento, dijo From con voz temblorosa. Mac también miró a From con curiosidad para ver qué iba a decir. ¿Perdón por qué? Preguntó Nan con voz profunda. From estaba tartamudeando. ¿Vas a tartamudear ahora? Dijo Sage con voz feroz. From respiró hondo. No sabía que Mac era muy alérgico al ajo, así que le puse ajo a los calamares para que comiera, confesó From con sinceridad. From, la voz de Nan resonó por la habitación. Una mano fuerte se apresuró a agarrar el cuello de From. La fuerte mano de Nan se apretó alrededor del cuello de From. Sus ojos se endurecieron. Tonto, Mac gritó en estado de shock. From se retorció y trató de apartar la mano de Nan con miedo. Sage corrió a jalar a su amigo. Suéltalo, ¿vas a matar a From? Sage detuvo rápidamente a su mejor amigo. ¿Cómo te atreves a hacer eso, From? Nan preguntó en voz alta. Mac también lo miró con ojos temerosos, aunque estaba enojado porque From lo provocó. Pero cuando vio a Nan estrangular a From, Mac no pudo evitar sentir lástima por él. Tonto, déjalo ir ahora. Mac intervino apresuradamente. Nan miró a Mac. ¿Todavía me vas a decir que lo suelte? Nan dijo con voz áspera. Sage finalmente apartó la mano de Nan, haciendo que From tosiera fuertemente. Tonto, déjalo ir ahora. Mac intervino apresuradamente. Nan miró a Mac. ¿Todavía me vas a decir que lo suelte? Nan dijo con voz áspera. Sage finalmente apartó la mano de Nan. Detén a ese tonto. Nan, tú también me lastimaste. ¿Alguna vez te has culpado por estar enojado contigo mismo? Mac dijo en voz alta, haciendo que Nan se congelara. Creo que será mejor que te calmes, dijo Sage, porque no quería que arrestaran a su mejor amigo. Nan miró a From con ojos descontentos. ¿Por qué, From? Dime, ¿por qué hiciste eso? Nan preguntó por curiosidad. From lo miró con ojos temblorosos. Te lo dije antes, que si no estabas dispuesto a cuidarlo, tenías que ser sincero, dijo Nan. Te gusta este tonto, ¿no? La voz de Mac sonó porque había sospechado durante mucho tiempo. Mac notó la mirada de From hacia Nan. From no miraba a Nan con admiración. Mira a Nan con ojos llenos de sentimientos, preocupación y amor. Pero a From no le gusta Mac. Al escuchar lo que había dicho Mac,
Tanto From como Nan se congelaron. Inmediatamente Nan se giró para mirar a From. El rostro de From palideció y desvió la mirada. Todo lo que dijo Mac, Nan preguntó. Él mismo nunca se había dado cuenta ni había prestado atención a los sentimientos de sus subordinados. From siempre se encargaba de todo en casa. Tal vez es porque eran cercanos, por lo que no pensó en nada. La voz de From empezó a temblar. Dímelo ahora, repitió Nan. Sage simplemente se puso de pie para evitar de que Nan atacara a su subordinado. From se mordió el labio ligeramente. Amo a Gia, te amo desde hace mucho tiempo. Cuido a Gia en todo, conozco a Gia en todos los sentidos, porque Gia nunca se ha interesado por mí. From confesó con voz temblorosa, tratando de contener sus lágrimas. Nan se quedó quieto mientras Max sentía un ligero dolor en su corazón al escuchar la confesión de From. Siempre te amé como un hermano, dijo Nan en voz baja, sorprendiéndose. Pero yo no quería ser el hermano de Gia. Solía pensar que yo era una persona importante para Gia todo el tiempo. Pero cuando Gia trajo a Mac, todo cambió. Gia lo ve mejor que yo. Gia lo cuida. Gia puede hacer cualquier cosa por él. Gia daría cualquier cosa por él. Oye, yo te amo. From se quejó con dolor en su corazón. Mac guardó silencio de inmediato al escuchar a From decir que lo amaba. Max se giró para mirar a Nan, que ahora estaba parado. Deja de hablar, From, Nan dijo bruscamente. Sus ojos lo miraron amenazando. Si ese es el caso, no puedes quedarte conmigo, Nan dijo de nuevo, causando que From comenzara a llorar. Oye, ¿me vas a despedir por lo de Mac? Preguntó From. Tonto, ¿realmente vas a alejarlo? Preguntó Mac. No quería que el tema se volviera demasiado grande. Te aseguro, From, que solo pienso en ti como un hermano. Incluso sin Mac, no pienso en ti. Así que no te quiero cerca de mí. Te haré algo de dinero. Puedes ir a donde quieras. Hacer lo que quieras. Ve y lidia con tus sentimientos. Y luego regresa y sé mi buen hermano, dijo Nan suavemente. Él también quiere mucho a From como un hermano pequeño. Pero Nan no podía dejar que From viviera con ellos. Porque si todavía lo ama, el amor puede hacer que From haga algo extremo con Mac o consigo mismo. Eso debería cortar el sentimiento, incluso si le duele a From. From sollozó hasta que cayó al suelo. Gia, ¿dónde puedo ir? Solo tengo a Gia Nan en mi vida, dijo From, sollozando lastimosamente. Opinamos, díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. Bye bye, cuídense.